Domingo 11 después de Pentecostés. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, os recuerdo el evangelio que os he predicado, que vosotros habéis recibido, en el cual estáis firmes, y por el que os salváis, si lo conserváis, cual os lo he anunciado, porque de otra suerte en vano habríais creído. En primer lugar, os he enseñado lo mismo que yo aprendí, a saber, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a los 11. Luego se dejó ver de más de 500 hermanos a la vez, muchos de los cuales viven aún, aunque otros ya murieron. Después se dejó ver de Santiago, luego de los apóstoles todos. Finalmente se me apareció también a mí, que soy como un abortivo, pues yo soy el menor de los apóstoles, que ni merezco ser llamado apóstol, porque he perseguido a la iglesia de Dios. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido estéril en mí. Continuación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, saliendo Jesús de tierras de Tiro, se fue por Sidón hacia el mar de Galilea, atravesando por mitad de la Decápolis, y le trajeron un sordomudo, suplicándole pusiese la mano sobre él para curarle. Y apartándole del tropel de la gente, metió los dedos en sus oídos, y con la saliva le tocó la lengua, y alzando los ojos al cielo, suspiró, díjole, Efeta, quiere decir, abríos. Y al punto se le abrieron los oídos y se soltó el impedimento de su lengua, y hablaba correctamente. Y les mandó que a nadie lo dijesen, pero cuanto más se lo mandaba, tanto más lo divulgaban. Y más crecía su pasmo, y decían, todo lo ha hecho bien. Ha hecho oír a los sordos y hablar a los mudos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, en este domingo 11 después de Pentecostés, este evangelio de este sordo mudo que fue curado por nuestro Señor, en este sordo mudo hay que ver la misma humanidad que ha sido curada, porque la humanidad estaba sorda y muda, sorda a escuchar la palabra de Dios y muda para profesarla, para creer en ella, para practicarla. Entonces, en este sordomudo hay que ver la humanidad enferma, que después del pecado original, pues necesita de la intervención del Hijo de Dios, del Verbo encarnado, que vino para eso al mundo. Entonces, la gran tentación hoy, y que es comunísimo hoy en la gente, es que no ven el estado actual de la humanidad tal como es, ¿verdad? No estamos en un estado como cuando Dios creó al mundo y que todo estaba en orden y que no existía el mal, porque Dios creó a Adán y Eva en estado de gracia, Dios les llenó de bienes, no existía el desorden, no existía el pecado, no existía las consecuencias del pecado, que son la enfermedad, la muerte, todos esos defectos que hoy vemos en la gente, que vienen finalmente del pecado. Entonces, la gran tentación hoy es creer que el mundo estamos como en un estado en el cual todo está bien, o bien que aunque se crea que hay algo de mal, se exagera ese bien que hay en la creación. Entonces, no se es consciente de la magnitud de las consecuencias del pecado y de la gravedad del pecado, y que la realidad, la humanidad está en un estado
de desorden, todo este mundo está sumido en un desorden, en un mal, y que la humanidad tiene la necesidad de una ayuda para corregir eso. Entonces no estamos en un orden como antes del pecado, y es lo que mucha gente o no es consciente o no quiere ser consciente, y es la espíritu liberal que hace creer a la gente que ahorita pues todo está bien, que son detalles, ¿verdad? Lo que los males que hay por aquí y por allá, y que son pequeños detalles, y no ven la magnitud del estado del mal que hay en la humanidad, que hay en el mundo. Entonces, si alguien está enfermo y no es consciente que está enfermo, pues no va a tratar de tomar la medicina. Y ese es el gran error del liberalismo, que introdujo al mundo haciéndoles creer a la gente que el hombre es bueno por naturaleza. Cuando Dios lo creó, sí, pero después del pecado original, y que después de los descendientes de Adán, pues estamos infectados por el mal, y ya de nacimiento tenemos esa tendencia al mal, y hay que ser conscientes de eso para poder tomar la medicina. Entonces, no estamos, el estado actual del mundo no es el mismo que antes del pecado. Entonces hay que tener conciencia de eso. Ahora la situación del mundo es que no estamos en el orden de la creación, sino en el orden de la redención. Y si no se es consciente de ese orden, pues no se puede arreglar las cosas, arreglar los problemas. Entonces para que las cosas se arreglen, para que los problemas de la humanidad se mejoren, hay que tener conciencia que estamos en un estado después del pecado, y eso es toda la humanidad y todo el mundo. Hasta en las criaturas se ven las consecuencias del pecado, pero si uno no quiere aceptar eso, entonces no puede encontrar soluciones, no puede llevar remedio. Así que vemos como hay gente que hoy reacciona contra tantos males que hay en el mundo, pero solo se quedan a medio camino, es decir, que no quieren ver que todo esto viene del pecado, y que la medicina es el orden de la redención que Jesucristo vino a traer al mundo por medio de la iglesia. Así que no hay salvación si no es por medio de la iglesia de Jesucristo, la iglesia tradicional, no la iglesia conciliar. Entonces hay que volver a la tradición de la iglesia. Ese es el remedio, esa es la solución, esa es la medicina, y no hay otra. Es algo exclusivo. Así que si alguien no entiende esto, entonces hay personas que luchan contra muchas cosas malas que hoy hay en el mundo, incluso desde punto de vista político, pero no ven que la raíz de todos los males es el pecado, y la raíz de todos los bienes y la solución a todos los males está en el orden de la redención. Entonces no basta que haya personas que hacen actividad política, actividad intelectual, etcétera, para arreglar muchos problemas que pasan hoy en el mundo. No es suficiente, hay que ir a la raíz, y la raíz, por un lado, es conocer la raíz del mal, y por otro lado está en conocer la raíz del bien, o la raíz de la medicina. Esa medicina es la que Jesucristo vino a traer al mundo, no hay otra, y eso es lo que hay que tener conciencia. Así que Jesucristo curó a este sordo mudo porque Él es Dios, y Él vino al mundo para salvarnos. Entonces no hay otra medicina para curar de raíz, yo no digo superficialmente, sino curar de raíz el mal, ¿verdad? Entonces, si no hay conciencia de que hay mal en el mundo, entonces estamos indefensos. Y cuando alguien no quiere ser consciente de que tiene una enfermedad,
pues la enfermedad va a avanzar y él, aunque diga que la enfermedad no existe, de todos modos la enfermedad va a seguir avanzando. Entonces es necesario que tengamos conciencia de que el mal existe en este mundo, dónde está y por qué medios debemos conocer este mal. Y qué auxilios Jesucristo nos dejó antes de ir a regresar al cielo. Él nos dejó ciertos medios para saber dónde está el mal y para curar ese mal. Entonces, no hay otros y no podemos pretender, como los protestantes, de que nosotros solo con nuestra inteligencia y nuestra interpretación de la Biblia vamos a lograr arreglar eso. No, debemos recurrir a la Iglesia que Jesucristo nos dejó como depositaria de todos los medios para corregir el mal en el mundo. No hay otra vía, porque si queremos ir a Jesucristo directamente, eso es arrogancia, presunción, orgullo, lo que quieran, pero esa es la mentalidad protestante que ha suprimido la Iglesia, para decir, no, es que yo me confieso con Dios, yo no necesito sacerdotes. Entonces necesitamos de la Iglesia tal como siempre fue, no de la Iglesia conciliar, que es una ficción, es una invención para eclipsar la verdadera Iglesia católica. Entonces debemos regresar a lo que es realmente la Iglesia en su tradición y no nos dejemos engañar por esa nueva Iglesia que viene a desfigurar y a suprimir la verdadera Iglesia de Cristo. Así que no nos dejemos engañar tampoco, ¿verdad? No me refiero a la Iglesia conciliar que está destruyendo la fe. Esa no es la solución. Y por ahí está un nuevo engaño del demonio que quiere llegar hasta suprimir esa mano tendida de Dios para salvarnos. Quiere suprimir esa obra de la redención que es la Iglesia católica, fuera de la cual no hay salvación. Esto es dogma de fe. Fuera de la Iglesia no hay salvación. Y para pertenecer a la Iglesia no basta tener el nombre, hay que obedecer a la Iglesia y a aquellos que la representan realmente, aunque algunos han sido infieles, algunos están infiltrados en la Iglesia para destruirla, y no es ellos que representan realmente a la Iglesia, sino aquellos que son fieles a la herencia de la Iglesia, aquellos ministros de Dios que quieren enseñar y transmitir la enseñanza de Dios. Por eso a esos sacerdotes, a esos hombres de Iglesia que quieren ser fieles, hay que apoyarlos, hay que defenderlos, hay que escucharlos, ¿verdad? Pero hay fieles que están contaminados del espíritu liberal y son muy independientes, demasiado. Eso es espíritu liberal, no es tal vez que sean liberales doctrinales, pero sí están contaminados de un espíritu liberal que los hace muy independientes de la Iglesia. Y eso es para daño de ellos, es para daño de ellos. Entonces algunos creen que cuando apoyan al sacerdote el sacerdote necesita de ellos. Pues sí necesita de ellos, pero los fieles necesitan más del sacerdote que los sacerdotes de los fieles. ¿Por qué? Porque los sacerdotes le dan a los fieles algo que ellos no tienen, y que es la gracia de Dios, la enseñanza de Dios, las gracias que Dios da por la Iglesia. Entonces eso es infinitamente más importante que, el apoyo que los fieles pueden dar a los sacerdotes, que aunque sea necesario, no es tan importante. Entonces esa humildad es necesaria también en los fieles, que tengan que apoyar a la Iglesia, y no es una obra de caridad, es una obra de justicia. Entonces los fieles están obligados en justicia a ayudar a la Iglesia, a sostenerla, a ayudarla no solo de una manera moral, sino también física, económica. También a veces hay personas que ayudan a los sacerdotes
con sus esfuerzos y todo eso es necesario, eso forma parte del orden que Dios quiso. La iglesia está también necesita de algunas cosas materiales para existir. Entonces, si se le suprime todo, no es solo puramente espiritual. La iglesia tiene un aspecto temporal y todos los fieles deben comprender eso, porque se cae en un espiritualismo que creen que todo es puramente espiritual y no es verdad. Entonces, aquellos que están contaminados por el espíritu liberal ya no ven que hay mal en el mundo. Entonces, si uno no ve que no hay mal, entonces el combate no es necesario, ¿verdad? Entonces, hay que tener conciencia de que un católico no solo es el que practica el bien, sino que el que combate también el mal, porque el verdadero amor del bien se reconoce en que es exclusivo del mal. O sea, un amor del bien que no es exclusivo, que no excluye el mal, no es verdadero amor del bien, y eso es lo que mucha gente no entiende hoy. Entonces, hoy, en el estado actual de la humanidad, del mundo, existe el mal, y para ser bueno tenemos que tener también no solo el amor del bien, sino también el odio del mal. Y si alguien no quiere tener el odio del mal, por el hecho mismo ya no ama el bien, no lo ama como debería ser, y lo está saboteando el bien. Entonces, cuando yo amo el bien, por ejemplo, yo amo a una persona, por el hecho mismo yo excluyo el mal, es decir, que yo le deseo que no se enferme, que no sufra, que no tenga males, porque la amo. Pero es normal, o sea, el hecho de amar a una persona es exclusivo del mal, o sea, que excluye, que combate, que desarraiga el mal. Entonces alguien que dice yo te amo y después no me ayuda cuando yo necesito ayuda, entonces ese amor es ridículo, es falso. Entonces, en el estado actual de las cosas en el mundo, puesto que existe el mal, es necesario tener ese concepto de la exclusión, del combate del mal. Y no hay otra, no es posible otra manera de ser en este mundo actual. Los santos en el cielo, allá no existe el mal. Entonces, no es necesario combatir el mal porque ya están unidos definitivamente a Dios, y en el cielo no entra nada que sea impuro, nada que sea pecaminoso, y por eso en el cielo no hay necesidad de combate, en el cielo. Pero los santos que están en el cielo, de todos modos, aunque en el estado en que están ya no tienen necesidad de combatir, de todos modos detestan el mal, odian el mal. Ellos saben que en la tierra nosotros todavía estamos en un estado de combate. En el mal, en el mundo presente existe el mal. Entonces ellos son conscientes de eso, por eso rezan por nosotros, y no es por eso que son pacifistas. No, de todos modos le siguen detestando el mal y lo combaten por sus oraciones aquí en la tierra. Ellos rezan para que aquí en la tierra ese mal sea combatido, sea excluido. Entonces, si el liberalismo tiene sus premisas, ¿verdad? Y nosotros en cierta medida podemos estar contagiados por ese espíritu liberal, incluso aquellos que se dicen tradicionalistas, que se dicen católicos, que dicen que aman a Dios y que son buenos. Entonces, si no ven la amplitud del mal, entonces no ven la necesidad de combate, ¿verdad? Es necesario el espíritu combativo. Y en el estado actual de las cosas, un católico es esencialmente contrarrevolucionario. ¿Qué quiero decir cuando digo que es esencialmente contrarrevolucionario? Si un católico no es contrarrevolucionario,
no es católico. O sea, en la medida que él se deslinda de este combate, en esa medida deja de ser católico, porque el catolicismo es esencialmente contrarrevolucionario. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a misa? ¿Por qué recibimos los sacramentos? Para excluir el mal en nosotros, no solo para ser buenos, sino para luchar contra el mal que está con nosotros. No es solo para ser buenos, sino también para excluir, combatir, luchar contra el mal. ¿Por qué? Porque la misa, que es el sacrificio de Jesucristo, es para expiar el pecado, para combatir el mal. Y los sacramentos, ¿para qué son? No solo es para darnos la gracia de Dios, sino también para combatir el mal que hay en nosotros. Por eso nos confesamos, para excluir el mal, para excluir el pecado y para darnos gracias, para no caer otra vez en pecado. Entonces, los sacramentos son esencialmente contrarrevolucionarios. Pero los católicos liberales ven solo el bien, un bien un poco ingenuo, que no toma en cuenta el mal, o si lo toman en cuenta, lo minimizan. En esto puede haber muchos grados, muchas niveles de conciencia, ¿verdad? Hay personas que son buenas, que quieren combatir el mal, pero no tienen toda la conciencia que deberían tener del mal. En ese sentido, están debilitados y son vulnerables. El mal les puede hacer daño porque no tienen toda la conciencia que deberían tener de lo que es el mal. Y en ese sentido, los católicos liberales, hay muchos grados de catolicismo liberal, hay algunos que son más descarados y hay otros que son más atenuados, y eso nos puede tocar también a nosotros, que podemos estar contaminados de un cierto espíritu liberal, y en cierto punto decimos, no, es que no hay que exagerar, es que todo no es malo, y entonces comenzamos a minimizar el combate. Entonces, otra de las premisas del liberalismo es que no hay pecado, y si no hay pecado, o el pecado no es tan importante, entonces se excluye la penitencia. Entonces, ¿por qué muchas personas no hacen penitencia? Porque no ven la necesidad. Es que sí, pero el mal, sí hay el mal, pero sí hay pecados, pero no es tan importante. Entonces no hacen penitencia. La penitencia hay personas que no tienen tiempo a veces su vida es suficientemente dura, entonces lo que deben hacer es ofrecer sus obligaciones, sus trabajos, sus esfuerzos, en un espíritu de penitencia, es decir, de reparación. Y es lo que nos dijo la Virgen en Fátima. Hoy es 13 de agosto, recordemos. La Virgen de Fátima dijo que aquellos que no pueden hacer penitencia porque tienen una vida bastante dura o que están enfermos o que no pueden hacer una penitencia, o que ofrezcan eso que tienen que hacer, que ya es suficientemente difícil y suficientemente duro, que lo ofrezcan en espíritu de penitencia, como expiación de sus pecados y de los pecados del mundo, la expiación de los pecados de los malos católicos. Y entonces están combatiendo el mal, porque son conscientes de que hay pecado en el mundo. Y no solo es conciencia del pecado, sino del nivel, de la gravedad, de la importancia del pecado. Porque si le quitamos a cierto punto esa importancia, entonces vamos a minimizar también la penitencia, ¿verdad? También las premisas del liberalismo es que no hay enemigos. Si no hay enemigos, se excluye por lo mismo la lucha. Entonces, cuando yo no tengo enemigos, no me defiendo. Cuando yo no tengo enemigos, pues yo no me protejo. Cuando yo no tengo enemigos, no trato de luchar contra ellos. Entonces, los católicos liberales son gente ingenua, gente que no ven que en el mundo hay muchos problemas y que ahí los enemigos de Dios luchan para imponernos sus ideas, sus pecados,
y ven en la sociedad cómo ellos se esfuerzan para implantar un nuevo orden que no es cristiano. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que luchar contra ese nuevo orden para que no triunfe. Entonces, si yo no veo la gravedad de esa situación, no voy a hacer nada. No basta que yo entienda, no basta que yo en mi vida personal no siga eso, hay que hacer algo a nivel social, y eso es política cristiana. ¿Es algo facultativo? No es verdad. Los católicos como tal, todos tenemos deber de implicarnos en la política y de alguna manera luchar en el aspecto social, no solo en el aspecto personal o familiar. Eso es falso. Tenemos la obligación también de luchar en la vida social. ¿Cómo? Pues hay que buscar, hay que ingeniárselas, hay que ver qué se puede hacer, hay que hacer algo, porque hay personas que no hacen absolutamente nada, aunque sean conscientes de lo que está pasando, no hacen nada ni por hacer apostolado, ni por hacer algo por la sociedad, no a nivel solo puramente religioso, sino también social. Entonces, si no hay enemigos, pues no hay lucha. Y ese es el error de muchos católicos liberales que no luchan, no ven la necesidad. Están contaminados del error liberal, tienen espíritu liberal. También otra idea, otro postulado otra actitud del espíritu liberal es que no hay ignorancia, es que ellos creen que saben suficientemente. Ellos creen que no necesitan saber más, y esto excluye el estudio, eso excluye el hecho de tratar de leer, de tratar de informarse, no solo por medios como hoy hace mucha gente por internet, que eso tiene muchas cosas que no están perfectas, porque son a veces cosas que uno lee por aquí o videos que uno ve en internet. No es suficiente, porque eso a veces puede ser un poco serio o que no está bien fundamentado. Por eso no hay nada mejor que los libros. No hay nada mejor que los libros. Y hoy se pueden conseguir libros en internet, buenos libros antiguos, y se los puede imprimir en papel, y hay esas facilidades hoy en la tecnología moderna. Hay que aprovecharse de eso. Entonces, a veces se consiguen libros antiguos muy buenos, y se pueden, no basta copiarlos y tenerlos, lo ideal es imprimirlos en papel y leerlos. Hay mucha gente que cree que basta acumular información, no es suficiente. Entonces, los libros que han sido escritos por autores católicos que están bien informados, bien documentados, eso es serio, eso está fundamentado, eso tiene una bibliografía, no es chismes de internet, ¿verdad? Entonces hay que buscar formación seria, y lo más serio es conseguir buenos libros o buenos escritos de buenos autores católicos, y eso es el estudio realmente, no chismes de internet. Después, para el espíritu liberal no hay vicios. O sea, la gente, es que en el mundo la gente es buena y todos somos buenos. Entonces, eso excluye la humildad. ¿Por qué nos creemos buenos? Porque somos soberbios. Entonces hay personas que van a confesarse y no tienen nada que decir, porque no ven sus vicios. Y eso es soberbia. Entonces, cuando hay personas que se confiesan y no tienen nada que decir, hay que decir que les falta humildad, porque no ven sus defectos. Ni los santos les pasaba eso. Los santos siempre tenían algo que decir cuando se confesaban, porque si uno no lee, no conoce bien su religión, no puede ver a qué punto somos orgullosos, a qué punto tenemos estos defectos u otras, porque no hay conciencia de eso.
Entonces todos tenemos defectos, todos tenemos problemas. Y si alguien va y se confiesa y no tiene nada que decir, es porque es un orgulloso, así de sencillo. Y si no tienes nada que decir, quiere decir que necesitas hacer un buen examen de conciencia, leer un buen libro que te explique lo que son las virtudes, y entonces entenderás que tienes muchos defectos. Entonces, si no los ves, es porque estás cegado. Y la Sagrada Escritura dice que hasta el más santo peca 7 veces al día. ¿Qué quiere decir? Que hasta las personas más santas tienen pecaditos por aquí y por allá, detalles y pecaditos que todos tenemos, algunos defectos, algunas lentitudes, algunas omisiones. Y hay gente que no ve el pecado de omisión, no lo ve. Hay cosas que yo pude hacer y que debía hacer y no las hice. Y todo eso es soberbia. Entonces, si el mundo hoy nos dice, no, es que todos son buenos, no pienses mal, es falta de humildad. Entonces, para combatir los vicios se necesita humildad. Para combatir los defectos debemos humillarnos delante de Dios y ver, por un lado, la grandeza de Dios y por otro lado nuestra soberbia, nuestras pretensiones. Eso yo he visto hasta en muchos católicos que se dicen fervientes, que se dicen tradicionalistas, que son muy altaneros, que creen que están bien, y eso es fariseísmo, que desprecian a los otros porque ellos se creen que están bien. Entonces eso es fariseísmo. Cuidado con el fariseísmo que se introduce en los medios de la tradición. Una familia mexicana que fue a París en un viaje, que me contó a mí, me dice que ellos fueron a la misa en la iglesia de San Nicolás de Chardonnet en París, donde era el centro de la tradición en la Fraternidad San Pío X en París, una iglesia muy grande y tiene mucha gente. Y me dicen que ellos estaban ahí, que fueron a misa y que se alegraron porque vieron a un señor que era japonés y que estaba ahí y era tradicionalista. Y dicen, pues qué raro que un japonés sea tradicionalista, qué bueno entonces lo saludaron y él estaba muy contento, decía, qué bueno, es que yo aquí tengo 2 o 3 años viniendo a misa y nunca nadie me había saludado. O sea, eso es fariseísmo tradicional. ¿Por qué esos católicos a ese japonés no le dirigieron la palabra? Esas son faltas de caridad, no digo pequeñas, son faltas de caridad mayores. Y eso Dios lo castiga. Entonces, que él estuviera ahí en esta iglesia 3 años y que nadie le había dirigido la palabra porque era japonés. Pero que sea japonés no excluya que sea un buen hijo de Dios. Eso es soberbia. Soberbia de los tradicionalistas, cuidado. Entonces hay tradicionalistas que son muy excluyentes y que se sienten mejores porque están mejor vestidos, porque tienen bonito coche, porque tienen todas las apariencias, porque se visten de una cierta manera que cae en el fariseísmo, y eso Dios lo castiga. Son pecados mayores, no son pecados secundarios. Ese hombre que estuvo ahí 3 años sin que nadie le dijera la palabra, podía haberse desanimado, podía haberse decidido, pues ¿para qué soy tradicionalista? Nadie me toma en cuenta. Entonces eso es soberbia. Entonces no está bien, debemos tener caridad con todos. Y es cierto que en el mundo Dios hizo diferencias, o sea, nadie es igual, todos somos diferentes. Debemos aceptar nuestras diferencias, pero al mismo tiempo tendemos la mano. No hay que excluir las diferencias, pero a veces no se pueden excluir. Pero eso no impide que tengamos caridad, humildad.
Entonces, si no vemos que tenemos necesidades espirituales, es otra de las premisas del espíritu liberal. Entonces, si yo no tengo necesidades espirituales, yo no tengo tendencia a la soberbia, yo no tengo tendencia a otros vicios, entonces no necesito rezar. Entonces, el combate contra nuestros vicios, contra nuestros defectos, también se concretiza en la oración. Yo rezo porque tengo necesidad de rezar, yo necesito que Dios me ayude a combatir mis defectos. Pues si yo no veo mis defectos y yo no veo mis necesidades espirituales, mis problemas espirituales, pues yo no veo la necesidad de rezar. Entonces hay tradicionalistas que uno les pregunta, ¿tú dices tu rosario? Ah, no, es que no tengo tiempo, nunca lo dicen. O lo dicen de una manera intermitente, es decir, un día sí, un día no le dan la importancia que eso tiene. ¿Por qué no le dan la importancia? Porque en el fondo ellos creen que son buenos, que no necesitan, ¿no? O si lo necesitan, pero no lo necesitan tanto, no lo necesitan urgentemente. Y sí lo necesitamos urgentemente, la oración, todos, los buenos y los malos, todos. Necesitamos rezar. Y es una manera de combatir el mal, combatir el mal que está presente en nuestras almas. Entonces, la oración es combate para que Dios nos ayude a ser buenos, para que Dios nos ayude a excluir de nuestra vida nuestros defectos, nuestros problemas. Y después, también en esta misma línea, el espíritu liberal nos lleva a ver que no hay enemigos sociales, o sea, ven que todos están bien intencionados, que todo es bonito en el mundo, yo tengo muchos amigos por aquí, muchos amigos por allá, todos son buenos. No es así, o sea, hay personas que tal vez no sean malas, que buscan el mal de una manera completamente deliberada, pero en cierta manera si están contagiados por el mal que hay en el mundo, entonces también necesitamos ayudarlos, orientarlos. Y eso es un combate social, un combate político. Hay que tratar de difundir la verdad en el mundo, porque si no vemos que hay enemigos sociales, pues no se necesita un combate social. Entonces los cristeros estaban en la ilusión porque ellos combatían. Entonces un combate social y militar. Y es que ellos estaban, pero los católicos liberales no los apoyaron como debían, y por eso fue un fracaso la guerra cristera. Hasta cierto punto fue un fracaso porque los católicos liberales no los apoyaron suficientemente. Hasta los mismos obispos, que al principio sí los apoyaron, pero ya después por miedo, por lo que fuera, los abandonaron. Entonces, ¿por qué? Porque estaban contaminados de un cierto liberalismo. Yo no digo que todos eran buenos, hasta cierto punto eran buenos obispos, buenos sacerdotes, pero cuando vino la persecución, cuando vinieron las dificultades, pues abandonaron el combate porque no eran suficientemente combativos. Y eso llevó al fracaso de la guerra cristera. Ese es el efecto de los católicos liberales. Por eso debemos ser conscientes que los católicos liberales son un peligro para nosotros y que debemos cuidarnos de ellos. No es que los deseemos mal, no es que queramos hacerles daño, pero debemos desconfiar de ellos. Todos los católicos que están contaminados de espíritu liberal, debemos tomar una cierta distancia de ellos y protegernos, porque van a tratar de llevarnos a su estado de ánimo que no es correcto, que es más o menos grave según el nivel en que ellos estén contagiados de espíritu liberal. Entonces hay que cuidarse de los católicos liberales. Pero algunos dirán, es que no pienses mal, no faltes a la caridad. No es eso. Rezamos por ellos y tratamos incluso de orientarlos, pero hay que desconfiar de ellos, porque ellos tienen por principio que no es necesario el combate, que no hay enemigos, ¿verdad? Y eso de los 3 enemigos del alma les parece pues un cuento de hadas,
y no ven la necesidad de que el combate es todos los días y todo el tiempo, a todas horas, el combate, porque a todo tiempo y en todo lugar está el mal. Aunque fuera solo esa lentitud que yo tengo para servir a Dios, esa especie de pereza, esa especie de negligencia que viene también del pecado original, que estamos afectados por esa lentitud, nos viene porque no buscamos el bien como debería ser, y es un efecto del pecado, y eso hay que combatirlo. ¿Cuándo? Pues todo el tiempo, a todas horas. Entonces hay combate siempre, en todo momento hay combate, y eso es esencial a la vida cristiana. No nos creamos a Adán y Eva, porque antes del pecado original ellos no tenían problemas, es verdad, pero nosotros no estamos en ese estado. El estado del mundo actual es otro, es diferente, y estamos en otro estado, en otro orden, que es el orden de la redención, y ese orden de la redención tiene sus leyes, sus reglas. Hay que ser consciente y respetarlas. Entonces, la cruz de Jesucristo la tenemos en todas nuestras casas, la tenemos en el centro del altar cada vez que vamos a misas, hay una cruz siempre. ¿Por qué? Porque la cruz es el combate contra la raíz de todos los males. La raíz de todos los males es el pecado. Y Jesucristo vino a expiar ese pecado. Y por eso vamos a misa, porque la misa es un sacrificio. Sacrificio esencialmente está hecho para expiar el pecado. No es folclore, no es es una especie de moda, de no sé. Entonces, el pecado es el mayor de todos los males y debe ser considerado el primero de todos los males, la raíz de todos los males. Y la gente no ve la gravedad del pecado porque cree que muchos católicos creen que el pecado es que yo robé 20 pesos, pues eso no es mucho, entonces no es un pecado tan grave, entonces no me inquieto mucho porque pues sí es, no, lo formal del pecado no es lo material del pecado son los 20 pesos que robé, pero lo formal del pecado no es eso material, es la ofensa a Dios, y por eso el pecado es tan grave. Los 20 pesos sí no son importantes, 20 pesos. Pero lo que es grave es la ofensa a Dios. Y como Dios es un ser infinito, de dignidad infinita, pues eso se paga con un castigo que puede ser infinito. Si es un pecado mortal, es el castigo con una ofensa a un Dios eterno, infinito, infinitamente bueno, pues se paga con un castigo eterno. Es correcto, es justo. Entonces, por eso el pecado es grave. Entonces hay mucha gente que ven a sus hijos que hacen pecaditos y cosas así, y dicen, es que eso no es grave, es que es un niño, déjenlo. No lo regañen, porque hizo un daño, pero es algo material, no importa, es un pecado pequeño. Y no quieren inculcarles a los niños, o no tienen conciencia de que lo formal del pecado es la ofensa a Dios. Entonces el niño hizo un pecado porque desobedeció el orden que Dios puso en la tierra, y que él debe obedecer a sus papás y debe hacer las cosas, y cuando él obedece a sus papás está obedeciendo a Dios en realidad. Entonces, si el niño no es desobediente o hace travesuras, lo grave de ese pecado no es el pequeño daño que pudo hacer, sino la ofensa a Dios. Y eso los padres deberían trabajar a los niños en ese espíritu de combatir el pecado, que es la raíz de todos los males físicos, temporales, políticos, materiales. Todos los males de la humanidad vienen del pecado. Entonces, el combate cristiano es más eficaz si atacamos a la raíz, ¿verdad? A la raíz del mal, que es el pecado. Por eso debemos tratar de vivir en gracia de Dios,
de no hacer pecados ni chicos ni grandes. Y esa es la táctica del católico combativo. Debemos ser combativos. Es esencial al cristiano el combate del mal, porque no estamos en el orden de la creación, cuando Dios creó a Adán y Eva, sino estamos en el orden del mundo que cayó, en el mundo del pecado original. Y es otro estado de las cosas. Debemos tomar conciencia que existe el mal y que debemos luchar contra él todo el tiempo. Pero los católicos liberales dicen: no exageres, es que al mundo es bonito, hay que divertirse, no hay que ver la mala intención. No se trata de ver la mala intención. A veces hay personas que con buena intención, entre comillas, hacen cosas que están mal. A veces no son bien conscientes. De todos modos, no podemos justificar su actitud, aunque estén bien intencionados. No debemos aceptar eso, no debemos seguirlo, no debemos dar pie a que ellos se sientan como que están bien, pero no, ¿verdad? Entonces hay que tener conciencia que el demonio nos combate también, y hay varios niveles de combate. ¿Y de qué manera nos ataca el demonio? Leamos las reglas de discernimiento de espíritus de San Ignacio, que si algunos de nosotros han hecho los ejercicios espirituales, esas reglas nos ayudan mucho para no dejarse sorprender, porque el demonio nos ataca, a veces frontalmente, a veces discretamente. Y si no tenemos conciencia de que existe el mal, pues vamos a caer en sus trampas, seguramente. Entonces hay que tener conciencia cómo el demonio nos ataca para podernos defender. Si no tenemos conciencia cómo el demonio nos ataca, no podemos hacer nada, y no vamos a hacer nada porque no somos conscientes que estamos siendo atacados. Entonces el demonio no descansa, nos odia profundamente, porque él sabe que nosotros todavía podemos salvarnos y él ya está condenado por la eternidad. Y de eso surge en él un odio tremendo contra Dios y contra nosotros por envidia. La envidia es tremenda. Incluso hay personas que se dicen buenos católicos y que son muy envidiosos y que nomás están viendo cómo son los demás. Se están comparando a ellos constantemente, sea para despreciarlos o sea para envidiarlos, etc. Y eso es malo, pues es la actitud diabólica. Entonces, ¿qué hace el demonio para combatir? Pues con los que hay varios niveles de su combate, no se comporta igual con todos y de la misma manera, y debemos ser conscientes de eso, los niveles de su combate de él. ¿Qué hace el demonio con los malos, que son francamente malos? Pues trata de confirmarnos en el mal. Aquellas personas que viven en el pecado mortal, que son enemigos de Dios, que son enemigos de la iglesia, ya sabe que ellos están en pecado grave, pero lo que hace con ellos es comprometerlos en el mal, de manera que aunque quisieran, ya no puedan salir. Entonces es lo que hace la masonería con sus miembros, los hace hacer pecados muy graves para que ellos ya no puedan hacer marcha atrás, aunque quisieran. Entonces, de esa manera los quiere hundir definitivamente en el mal, para que no puedan hacer marcha atrás, a veces con pecados que son muy los comprometen demasiado y que no saben cómo salir de eso. Con los malos, el demonio les propone el mal de una manera abierta, pero con los que tienen una noción del bien y que quieren hacer el bien, entonces el demonio a veces les propone el mal, ¿verdad? Pero no es tan descarado con ellos, sino que les propone un bien que en realidad es un mal. Entonces es el bien el mal bajo apariencia de bien. Entonces, si yo soy católico, si yo trato de salvar mi alma, tengo que ser consciente que el demonio no me va a proponer cosas malas
de una manera descarada, sino que me va a proponer cosas buenas, que parecen buenas, pero que no son buenas, que son malas. Y debemos tener conciencia de eso. Entonces, a veces hay católicos que creen hacer el bien, pero en realidad están haciendo el mal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se comporta Dios con el demonio con los tibios? No con los malos, sino con los tibios, aquellos que quieren ser buenos, pero que no se deciden o que no quieren hacer suficientes esfuerzos. Entonces conviven, quieren ser buenos, pero al mismo tiempo conviven con el mal. Esos son los tibios. Son los que tienen espíritu liberal, que quieren vivir en la tibieza y ya es para ellos una forma de vida. O sea, no quieren salir de eso. Ellos quieren tener una vida, ponerle una vela a Dios y otra vela al mundo, al diablo. Entonces quieren vivir en su mundanidad, no abandonar las malas modas, no abandonar las malas películas, no abandonar las malas diversiones, las malas conversaciones, pero quieren vivir un cristianismo que esté conciliado con el mundo, y eso es malo, es malo. Entonces el demonio trata de mantenerlos en su tibieza, y si puede, los hace hacer de vez en cuando pecados mortales, para llevarlos a ser definitivamente malos. Entonces ahí está acechando él para que dejen de ser, no solo esas personas que quieren ser buenas a medias y malas a medias. Entonces el demonio va a tratar de que sean malos, completamente malos, y para allá los lleva. Entonces están en un estado de flaqueza, de debilidad, porque ellos son frágiles porque tienen compromisos con el mal. Aunque sean detalles, eso es tibieza, ¿verdad? Hay personas que quieren, de vez en cuando se confiesan, pero después vuelven a sus pecados mortales y a sus diversiones, a sus malas modas, a sus malas actitudes, a su mundanidad en su manera de ser, de hablar, de tratar a los demás. Son mundanos. Quieren conciliar la vida cristiana con el mundo, y eso es una ilusión. Entonces, esos son sobre todo los católicos liberales, así son católicos tibios. ¿Y qué actitud? O sea, ya dije que la actitud que el demonio tiene con los malos, la actitud que el demonio tiene con los tibios, pero ¿qué actitud tiene con los buenos? Bueno, entonces el demonio trata de llevarlos a hacer excepciones, con pecaditos, pero sobre todo con pecaditos veniales deliberados. O sea, yo hago un pacto de que en toda mi vida voy a portarme bien, pero nada más quiero tener este pequeño defecto, y lo hago porque es mi única manera de divertirme. Entonces tengo un pacto de hacer un pequeño pecado venial deliberado, que yo sé que está mal, pero de todo modo lo hago. Y esos pecados veniales deliberados ofenden mucho a Dios, ¿verdad? Hay grandes castigos, incluso en el Antiguo Testamento, por pecados veniales deliberados que Dios castigó muy severamente. Esos ofenden más a Dios, a veces casi como un pecado mortal. Los pecados veniales deliberados, hay que tener cuidado con eso, no debemos hacer pecados veniales deliberados. Hay pecados que a veces son pecados veniales de pura fragilidad, que a veces se nos escapan casi sin querer, y pues eso depende de nuestra fragilidad más que de nuestra malicia. Pero un pecado venial deliberado es un pecado de malicia, no es de fragilidad, es de malicia. Entonces esas pequeñas excepciones hace que trate el demonio de hacer en los buenos para llevarlos a la tibieza. Entonces el demonio no ataca a los buenos como ataca a los malos, que les propone francamente el mal. Les propone un bien, un mal bajo apariencia de bien, y les propone hacer excepciones aquí o allá, de pecaditos poco liberales y pequeños pecados veniales conscientes.
Entonces a los buenos los trata así. ¿Y qué hace con los buenos que son fervientes? O sea, los buenos que son buenos, pero que además son buenos, son fervientes, que quieren, que luchan y se esfuerzan. Entonces el demonio a ellos los tienta de otra manera. Entonces él los trata de llevar a la inquietud, es decir, a estar ansiosos y a perder la paz, a perder la vista de lo más importante y fijarse en detalles que son buenos, pero que son secundarios. Entonces, lo principal para un católico que vive un cristianismo ferviente es permanecer en la paz y no perder de vista lo esencial y no inquietarse por detalles que, aunque sean ciertos, que sean buenos, son secundarios. Entonces el demonio los quiere inquietar para hacerles perder la confianza y de ahí llevarlos a un estado de tibieza, a un estado de desánimo, alejarse de Dios, o por lo menos dejar sus oraciones, dejar su vida ferviente, para introducirlos en una vida más relajada y que no sean ardientes, que no sean entusiastas por la vida cristiana. Entonces el demonio les propone ideas falsas para que pierdan la confianza. Así que todas esas ideas que nos hacen perder la confianza y la paz, la paz en Dios, debemos mirarlas con mucha desconfianza y son generalmente la obra del demonio, ¿verdad? El demonio trata de alimentar los escrúpulos. Por ejemplo, los escrúpulos, hay gente que es buena, pero que es muy escrupulosa. El demonio fomenta los escrúpulos para hacernos perder la paz, para hacernos perder la confianza en Dios, para hacernos perder el tiempo en otras cosas que son mejores y más importantes, y ya no nos concentramos en eso porque estamos ahí en ese escrúpulo. Entonces los escrúpulos son muchas veces la obra del demonio, son una tentación. Por eso el escrúpulo es algo malo que hay que excluir, que hay que combatir, que es una tentación. ¿Y qué hace con los católicos que son muy fervientes? No fervientes, sino muy fervientes, como las almas, como los santos, las almas que querían vivir una vida cristiana no mediocre, sino heroica, plena, entera. Entonces el demonio los importuna. A las personas que se portan bien, el demonio no los puede hacer caer en el pecado, pero los importuna con tentaciones para que no hagan todo el bien que podrían hacer, ¿verdad? Y eso se ve en la vida de los santos. En la vida de los santos el demonio importunaba a estos santos para distraerlos, para que no hagan cosas buenas y que no hagan cosas que podían hacer. Entonces el demonio trata de hacerles perder velocidad, como se pudiera decir. O sea, yo voy a 100 kilómetros por hora y el demonio trata de que yo vaya a 90, que yo vaya a 80, con detalles que nos importunan, ¿verdad? Tentaciones, persecuciones, a veces persecuciones por medio de otros cristianos. A veces el demonio se sirve de gente buena para perseguir a aquellos que son más fervientes, y suscita en esos cristianos, que a veces son gente buena, hasta la envidia, y están molestando y están importunando a aquellos católicos que se portan mejor. Entonces el demonio se sirve hasta las personas buenas para tentarnos. Así que hay personas buenas que el demonio logra introducir en su corazón un poquito de envidia, un poquito de competencia. Entonces hay muchos católicos que siempre están compitiendo con los otros, en lugar de mirarse a sí mismos y hacer lo que ellos pueden hacer bien en su vida. Están viendo a los demás y comparándose a ellos y diciendo, es que yo quiero ser mejor que él, y eso es diabólico. Entonces a veces los católicos fervientes tienen que sufrir la persecución de los otros católicos. Máxime si son liberales, pues es peor la situación, porque los católicos liberales, veamos en la historia, los católicos liberales le hicieron la vida de cuadritos
a los santos como a San Pío X, como a los santos en la historia que fueron combatidos por los católicos liberales. Veamos a un Monseñor Lefebvre, cuánto no tuvo que sufrir de los católicos liberales que estaban instalados en Roma, cuánto no tuvo que sufrir de sus mismos hijos que han abandonado el combate, que quieren hacer pactos con la Iglesia conciliar, porque piensan que ellos son más inteligentes y que son más hábiles, que son más diplomáticos que el mismo Monseñor Lefebvre. Pura soberbia, pura soberbia. Entonces, los católicos tibios persiguen a los católicos que se quieren comportar mejor, y el demonio está detrás de ellos para empujarlos y para hacer tener malas percepciones de lo que ellos son o lo que no son, etcétera. Están siempre cuestionando, juzgando, impidiendo que estos católicos fervientes actúen. Y eso es muy malo, es un espíritu pésimo, pésimo. A veces Dios castiga incluso con el infierno esos católicos que se dedican a perseguir a los que tratan de portarse mejor, ¿verdad? Entonces, tengamos cuidado con las envidias entre cristianos, porque hay muchos católicos que son envidiosos, y la envidia por motivos espirituales es un pecado contra el Espíritu Santo, y es muy grave. Entonces, a veces los católicos envidiosos de los católicos que son fervientes son más dañinos, incluso que casi se podría decir que la misma enemigos de Dios que combaten a la Iglesia desde afuera, como la masonería, a veces no son tan dañinos para la Iglesia como aquellos católicos que están en su interior y que frenan y que persiguen a los católicos que quieren ser fervientes. Y es un pecado contra el Espíritu Santo, esas envidias espirituales, que generalmente no van a reconocerlo, van a decir, es que yo hice eso por este motivo. No, ellos van a siempre decir que ellos lo hacen por motivos espirituales y buenos, pero en el fondo es envidia o ambición, porque quieren prosperar, quieren imperar, quieren ser ellos los jefes, quieren ser ellos los que manden, y es en el fondo ambición dentro de la Iglesia. Entonces, en la profecía de Daniel, cuando uno lee el libro de Daniel, se ve que Dios manda a su ángel para castigar los pecados del mundo, y le dice al ángel, ve, comienza primero por el santuario. Es decir, el castigo de Dios comienza primero por los malos católicos, que son a veces más responsables de los males de la Iglesia que los mismos enemigos descarados de la Iglesia. O sea, cuidémonos por eso Jesús decía, cuídense de los fariseos y del fermento de los fariseos, que esos fariseos pretendían servir a Dios, amar a Dios y todo. El fermento de los fariseos, que es la hipocresía. Bueno, que Dios nos libre de la hipocresía que se introduzca en los corazones de los católicos, de aquellos que dicen que aman a Dios, de aquellos que se dicen que son tradicionalistas, que quieren defender a la Iglesia, pero se vuelven arrogantes, comienzan a practicar un cierto desprecio por los demás, y que quieren que se sienten mejores, y que todo lo ven de una manera puramente exterior, en la manera de vestir, en las cosas exteriores, y creen que por eso tienen el derecho a despreciar y a crear una cierta segregación entre los mismos tradicionalistas. No debemos practicar esa segregación. Entonces es muy dañino ese espíritu. Debemos cuidarnos, porque a los que quieren ser fervientes el demonio dice, puesto que tú eres ferviente, entonces tú eres mejor que los demás, así que los puedes despreciar. Eso es soberbia, eso es fariseísmo, cuidado. No tengamos cuidado en las trampas del demonio, y el demonio no tienta a todos de la misma manera, seamos conscientes. Entonces el fariseísmo Jesús dijo, cuidado con eso,
y el fermento de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces tengamos cuidado de no dejarnos llevar, porque tanto el demonio como los malos católicos nos empujan a eso a veces. Y pidámosle a la Virgen María, en su humildad, en su discreción, en su corazón inmaculado, que ella realmente fue perfecta y que practicó realmente plenamente la humildad. Así que por eso Dios quiere promovernos como modelo en estos tiempos de desorientación, esa actitud para que podamos recibir y aprovechar todas las gracias que Dios nos propone por su iglesia. No basta que la iglesia esté ahí, que tengamos todos los medios, los sacramentos, la misa, sino también la manera de recibir todas esas gracias que se condensa en esa actitud de humildad. Y si no nos va a servir, ¿verdad? No nos va a aprovechar, ¿verdad? Es como un enfermo que le quieren dar una medicina y cierra la boca, pues no la puede recibir porque cierra la boca. Entonces, para abrir la boca es el sentido de la humildad, o sea, para poder aprovechar las gracias de Dios. Ese es la actitud del corazón inmaculado de María que Dios nos propone en esta época y que Dios quiere instaurar en el mundo, la devoción al corazón inmaculado de María, como lo dijo Nuestra Señora en Fátima. Así que no es casual que Dios quiera fomentar la devoción al corazón inmaculado de María. Hay razones. Y esa actitud de alma de la Virgen María es el modelo que debemos seguir para realmente fructificar en la vida cristiana y para realmente ser soldados de Cristo y combatir el mal. Si no tenemos humildad, no lo haremos bien, lo haremos mal, y incluso vamos a traicionar a Dios. Pero aquellos católicos, aquellos sacerdotes en la fraternidad que comenzaron a engreírse, a decir, pues nosotros somos la tradición, nosotros vamos a convertir a Roma, nosotros, y después, ¿qué ha pasado? Lo contrario. Fueron engañados por el demonio porque cayeron en soberbia y han caído en un fariseísmo que los ha cegado. Y ya no ven que hay problemas en Roma, ya no ven que están exponiéndose, y es por eso que últimamente ya Monseñor Felé, en una declaración que hizo en España, dijo que él no veía problemas para que pudieran recurrir a los obispos conciliares para las ordenaciones, para las consagraciones de los sacerdotes, etcétera. Pero es que él está metiéndose en un problema. O sea, Monseñor Lefebvre dijo que los sacramentos en la iglesia conciliar son todos dudosos. Entonces, ¿a dónde lleva la fraternidad? A un callejón sin salida. Y si ya los obispos, ya no hay obispos de la fraternidad, pues entonces la iglesia conciliar los va a poder chantajear con eso. Y Monseñor Felé los está metiendo en una trampa, en un callejón sin salida. Y entonces la iglesia conciliar lo que quiere es que la fraternidad acepte el concilio, y lo va a lograr si siguen así. Esa es la perspectiva, que no tiene otra posibilidad. Entonces pidamos al corazón inmaculado de María su protección y sobre todo su humildad para que nos proteja de los engaños diabólicos y de las ilusiones que hay hoy en el mundo, que son tantas y es tan fácil desviarse. Hoy se necesita una particular humildad para no caer en tentación, y es lo que les deseo a todos ustedes, y que debemos pedir unos por otros para que no caigamos en esa ilusión, en esa soberbia. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.